Vamos a ofrecer nuestras reverencias. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Shatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Vanchakalpataruvascha kripa sindhubheva cha paritanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Bienvenidos a todos, que somos unos cuantos aquí, 5 de momento. Bien, vamos a empezar. Sin más, estamos ahora con el verso 2 del Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami. Traducción. Significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Atyahara prayashas cha prajalpo niyamagraha dhanasangas cha laulyam cha shadbhya bhaktir vinashyati. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. Primero, comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. 2. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. 3. Seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Codiciar logros mundanos. Bien, significado. La existencia humana tiene por objetivo llevar una vida sencilla con pensamientos elevados, ya que todos los seres vivientes condicionados están bajo el control de la tercera energía del Señor, y este mundo material está concebido de tal forma que uno esté obligado a trabajar. Esto está, a ver, el inglés, porque me parece, a ver. La Suprema Personalidad de Dios posee 3 energías o potencias primarias. La primera se llama Antaranga Shakti, o sea, la potencia interna. La segunda se llama Tatastha Shakti, o sea, la potencia marginal. La tercera se llama Bahiranga Shakti, o sea, la potencia externa. Estando subordinadas como sirvientes eternas de la Suprema Personalidad de Dios, las Jivatmas, o sea, las entidades vivientes atómicas, tienen que permanecer ya sea bajo el control de la potencia interna o el de la externa. Cuando ellas están bajo el control de la potencia interna, exhiben su actividad natural y constitucional, a saber, dedicarse constantemente al servicio devocional del Señor. La Bhagavad Gita 9.13 se afirma esto: Mahatmanas tumam parta dailim prakritim ashrita bhajantyananya manaso gyatva bhutadim avyayam. Hijo de Prita, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se dedican completamente al servicio devocional, pues me reconocen como la original e inagotable Suprema Personalidad de Dios. Pues esto va a seguir así. Hasta que más adelante Srila Prabhupada empieza a comentar directamente sobre el verso. O sea, eso es como una introducción
una introducción a esos seis principios que pueden arruinar el servicio devocional cuando uno se enreda demasiado en ellas. Pues vamos a comentar y hablar sobre lo que hemos leído ahora. Parte de la introducción, porque todavía falta más, bastante más, pero bueno, la idea principal que está directamente relacionada con el verso es la primera frase, que la existencia humana tiene por objetivo llevar una vida sencilla, con pensamientos elevados. Y vemos cuando esto no se hace, nos enredamos sin falta, es como inevitablemente. En el Bhagavatam, primer canto, también se habla de lo que es superfluo. Y si pensamos, solamente uno puede ir a cualquier tienda que no es de primera necesidad de comer, a algún supermercado, y analizar, ver cuántos de los productos que allí se ofrecen son realmente necesarios para vivir. Prácticamente, no sé, un porcentaje muy pequeño. A lo mejor, si son 10% ya será mucho, creo. Será menos de un 10%. Todo el resto son productos que no son necesarias para una vida sencilla, sino a veces también, ¿cómo se dice?, provocan deseos que antes no había. O sea, simplemente por poner el objeto de los sentidos delante del alma condicionada, se siente atraída, pero no es necesario. Y cuando esos objetos son más y más, uno se va de como, ¿cómo es la palabra? Abrumado. Uno se ve abrumado de tantos objetos. Y esto se refiere directamente a lo primero, comer más de lo necesario, acumular más fondos de los requeridos. Fondos incluye cualquier cosa, no solamente dinero, obviamente, como mucha gente es coleccionista, colecciona cosas, y en algunos casos, si hay mucho dinero, son cosas muy caras, pero absolutamente innecesario, especialmente cuando se coleccionan vehículos, empezando con un Mercedes, quizás, luego viene el Porsche. Vamos primero con los coches alemanes. Mercedes, Porsche, BMW, Audi. Luego ya a los ingleses, que también forman ya parte de muchos de estos empresas alemanas, como Rolls-Royce y como es el otro, y Jaguar. En fin, hay gente que no tiene solamente uno de un modelo, sino varios modelos. Todo esto absolutamente innecesario. O sea, aquí se pone la existencia humana tiene por objetivo llevar una vida sencilla con pensamientos elevados. Y no solamente es como una opción que sí se podría hacer si me apetece, pero si no, no es muy importante. No, es importante porque a menos que se lleve una vida simplificada, vamos a poner, para hacerlo más fácil, uno pierde mucho tiempo que se puede usar para servir a Krishna, para cultivar la conciencia de Krishna, en actividades que nos absorben, que nos quitan el tiempo, nos quitan la energía, y uno se queda más bien condicionado bajo el control de la tercera energía,
que aquí se pone, todos los seres vivientes condicionales están bajo el control de la tercera energía del Señor. Entonces, en el mundo material uno está obligado a trabajar. A ver, entonces yo no quiero dar así simplemente una charla, una clase. Vamos con pensamientos, comentarios o preguntas sobre esta parte introductoria. Y luego ya podemos empezar un poco más con pues, las tres energías que son el tema de lo que sigue ahí. La interna, la marginal y la externa. A ver, abrimos el foro. Venga, Vishnurata, sácame del problema. Hare Krishna, Siempre tienes alguna preguntita. Sí, con respecto a este tema, bueno, ahí lo voy a parar una que también hace tanto que no está que... Pero no quiere ver, no quiere que le veamos, ¿verdad? No quiere mostrarse. Bueno. Siempre hay una confusión respecto, bueno, ahora ahí está. Está como, no se sabe. Levántate. No pasa nada. Pues Vishnurata, adelante. Sí, ahora ya me olvidé. No, respecto al tener, ¿no? Al querer tener, que eso es muy normal y natural, y siempre hay, o por lo menos lo que he escuchado yo en el ámbito, ¿no?, de los devotos, esa confusión que ahora usted lo dejó bastante claro igual, pero bueno, que como, o sea, entonces uno no puede avanzar porque algunos devotos hablan del tema bueno, la necesidad de tener, de que socialmente es mejor si uno tiene posición económica, una buena posición. Esto lo he escuchado de verdad, ¿no?, de devotos, que han dicho que es importante tener una buena posición económica o algo así, porque eso atrae a las demás personas para que, como consciente de Krishna, vea que los devotos no son todos pobres o que están jugados siempre al límite, que eso no es tan importante. Entonces yo decía, o sea, lo que decía usted está bien, ¿no?, que uno pueda sostener a la familia y estar bien, pero tampoco es necesario tanto. O sea, realmente es importante cómo nos ve la gente, a los devotos. Si es mejor tener una casa grande, linda y bonita para atraer a la gente o no. Yo le pregunto con una pregunta general, yo tengo mis respuestas personales. Ya. Esto sí es un tema no tan blanco y negro como parece. Por ejemplo, bueno, puede que ellos se basen y interpretándolo y aplicándolo a su propia situación, lo que Srila Prabhupada dijo, supongo más de una vez. También le criticaron, por ejemplo, si se construye un templo como en Vrindavan o en Mayapur ahora, que cuesta mucho dinero, o que se usan vehículos para, ¿no? O sea, en caso de un sannyasi, por ejemplo, o que se usen, pues, esas cosas que valen dinero y que no viven de una manera externamente, obviamente, sencilla. Y Prabhupada solía decir que si él o sea, se pone a vivir bajo un árbol, nadie va a venir. Pero si hay un templo atractivo, o incluso en Occidente, un templo que es como Bhaktivedanta Manor, ¿no? Que es unos edificios que son impresionantes, o incluso Los Ángeles, cuando consiguieron Watseka Avenue, que era antes una iglesia. O sea, es un sitio también grande, impresionante, y dentro todo de mármol, etcétera, etcétera. O sea, uno puede criticar, ¿no? Vosotros sois mendigos ahí pidiendo en la calle, y aquí, mira, ¿no? A nuestro dinero que damos como para que podáis comer, aquí ahora está todo en mármol. Puede ser una crítica. O sea, hay que ver que realmente se usa para glorificar a Krishna, porque también una respuesta a esas críticas es que Krishna es el
el propietario de todo y el más opulento de todo, y tampoco vamos a adorarle de una manera, ¿cómo se dice?, mezquina, ¿no? Sino, o sea, como en Mayapur, ahí la adoración de la deidad probablemente se puede decir es la más opulenta en el mundo entero, más o menos. Y la idea es cuando las deidades están, ¿no?, bellamente vestidos, que también vestidos de seda, que hay muchas guirnaldas y tantas cosas, y la ofrenda, pues sí, la gente se sienta atraída. No ahí en un rincón una cosa mezquina, pequeñita, y nadie pues va a ir a un templo que está así de mala muerte, perdido por ahí, ¿no? O sea, esto puede ser un argumento. Ahora, en el caso de una persona privada, no es que uno debe vivir en la miseria, pero tampoco hay que, o sea, lo que es ¿cómo se llama eso? El medidor. Srila Prabhupada usa la palabra en el Chaitanya Charitamrita, y la voy a buscar para no especular, y voy a leer el significado, porque es una palabra que no viene muchas veces y seguramente lo encontraremos enseguida. Y es extravagancia. Extravagance. Solamente en toro va 34 veces. Entonces, primera vez que lo menciona es en la Bhagavad Gita, o sea, que al principio, porque esto lo dictó prácticamente en el año 66, por ahí. Dice la extravagancia en lo que se refiere a comer, dormir, defenderse y reproducirse, o sea, las exigencias del cuerpo, puede bloquear el avance en la práctica del yoga. Eso vamos a ver los temas de la extravagancia. Esto es... sí, eso es una de las lecciones de Vamana para Bali Maharaj. Porque, a ver, esto ocurre cuando Vamana solamente pide 3 pasos y Bali Maharaj le critica, le ve como un niño inocente que no sabe aprovechar la situación, porque él es el rey y ahí viene un mendigo, ¿no? Krishna viene en forma de un enanito brahmana pidiendo limosna. Y solamente te pide 3 pasos. Y Bali Maharaj dice, pero tú eres un poco inocente, ¿no? Un poco estúpido, porque yo te puedo dar mucho más. Entonces, luego Vamana le instruye diciéndole que ya sí, eres muy, ¿cómo se dice? Muy eficiente, ¿no? Magnánimo. Quieres darme tanto tierra como quiero, pero yo no quiero nada que no sea necesario. Eso es lo que dice, ¿no? Si un brahmana acepta caridad de otros solamente según sus necesidades, no se enreda en actividades pecaminosas. Y luego en el significado Prabhupada dice, un brahmana o sannyasi puede aceptar caridad de otros. Pero si acepta más de lo que necesita, es como castigable. No se debe. Nadie puede usar más de la propiedad del Señor Supremo que sea necesario. Vamanadeva indirectamente le dice a Bali Maharaj que él era Vishvajit, él había conquistado el universo entero. Él dice que Vamanadeva indirectamente le dice que él está ocupando más tierra de lo que necesita. En el mundo material, todos los sufrimientos vienen debido a la extravagancia. Uno consigue dinero de una manera extravagante y lo gasta de una manera extravagante. Eso es aquí.
Pero yo estaba buscando algo en el Madhya Lila, supongo. A ver. Ahí Prabhupada dice directamente a los devotos. ¿Dónde anda esto? Es extravagant. Es extravagancia, extravagant. A ver. A ver si está aquí. A ver. Pensaba que era más fácil de encontrar porque está en el Chaitanya Charitamrita. Pero claro, si no tengo la palabra, a ver, extravagantly, el adverbio. Cookie. A ver si lo encuentro, porque esto es Sengri, 3 veces 3. Aquí está. No es Chaitanya Charitamrita. Me equivoqué. Séptimo canto del Srimad Bhagavatam. Ahí dice, a ver, 7:14. En lo que se refiere al mantenimiento de la familia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Un grihasta, mientras está ganando dinero, lo que necesita para vivir, tiene que ser muy concienzudo, ¿sí? Y no llevar a cabo esfuerzos extraordinarios, el esfuerzo sí, extraordinarios, para acumular dinero y así innecesariamente aumentar las comodidades materiales. ¿Sí? Aunque un grihasta externamente es muy activo, o puede que sea, o sea, debe ser muy activo para ganarse la vida, internamente debe estar situado como una persona plenamente autorrealizada, sin apego a las ganancias materiales. Sus tratos con los miembros de la familia o con los amigos deben llevarse a cabo simplemente para, no sé cómo se dice, para cumplir con los deberes. Uno no debe vivir de una manera extravagante. O sea, eso es la idea, que incluso sí, una persona puede que tenga una familia, tenga una casa, no una choza, ¿no? Sino puede ser una buena casa, todo eso, un vehículo, pero no tiene que ser algo extravagante. Extravagante significa más de lo que se necesita. Si una familia grande, uno sí tiene más dinero para gastar, hay más necesidades, e incluso el auto puede que sea más grande porque para que todo el mundo quepa, ¿no? Pero si estoy solo o con 2 personas, ¿para qué se necesita algo enorme que va más allá de las... O sea, el punto es necesario. ¿Es necesario o no es necesario?
Y ahí cada uno tiene que ser honesto, porque si no uno va a justificar de cualquier manera, ¿por qué tengo esto? Para ti no parece necesario, pero para mí es necesario, porque voy a seguir a Krishna, no sé qué. No. Sí, entonces Krishna sabe. Y tú puedes dar explicaciones al mundo como uno quiera, pero si es falso, pues puedes engañar a los demás, pero a Krishna no se le engaña. Y, no, y va a ser un obstáculo en el servicio devocional, así de sencillo. Para eso está el verso, ¿no?, de Rupa Goswami, que nos advierta que hay 6 cosas que hay que tener cuidado. Y no es simplemente que sí a veces, no, no, eso es científico. Si uno se enreda demasiado en esas cosas, se arruina el servicio devocional. No importa dónde uno vive, en qué siglo uno vive, si es, o sea, no importa, eso es una verdad que es como aplicable a cualquier circunstancia, a cualquier persona, en cualquier época ¿no? Si es Kali Yuga o Satya Yuga, no importa. Si es en la India, si es en América, si es en Chile o Argentina, o aquí en Bulgaria, donde difícilmente uno tiene más de lo que necesita, porque la gente más pobre. Pero donde hay, ¿no?, esas extravagancias, especialmente América, no Sudamérica, Norteamérica, típico, ¿no? O sea, todo más grande de lo que realmente hace falta. Especialmente hoy día ya no tanto más, pero si vemos un poco 50, 60 años atrás, estos Straßenkreuzer, ¿cómo se llaman esos? ¿No? En alemán tenemos una palabra para esos autos, o sea, 10 veces más grande de lo que hace falta para moverse de un sitio a otro. Entonces, eso es extravagancia. O, en fin, yo creo que no sé si responda a la pregunta suficiente, Vishnurata, pero es Sí, cuestión de brother. Sí, cada sí, más uno que tiene que claro. saber, ¿no?, qué necesito. Si es para la prédica, uno dice, sí, yo necesito un palacio para que la gente se sienta atraída. A ver cuánta gente se va a sentir atraída y viene y tú la convences de la conciencia de Krishna, eso es la prueba. Si no, quítate del palacio y a lo mejor intentas otra cosa, a ver si la gente se siente más atraída si es una casa humilde, ¿no? En fin, ¿cómo se dice? Sí, otra manera de predicar. O sea, intentamos una cosa y luego no resulta, pues intenta otra cosa. Pero si solamente para mí, porque a mí me gusta vivir en una casa muy grande y esas facilidades, pues entonces se volverá un obstáculo. Pienso, mi opinión. Govinda Nandana, con la mano ya tanto tiempo arriba. ¿Estás cocinando? Hare Krishna Maharaj, mis reverencias. Estoy en eso, en la cocina. Muy bien, Como todos como los fines de semana. claro. No pongo el video porque se me corta la señal, Ya, tengo ya, muy ya. mala. What to do. Quería preguntar con respecto a la palabra ahorro, específicamente, si está relacionado a viajar, que dice en la traducción, acumular más fondos de los requeridos. Porque mis abuelos me inculcaron el tema del ahorro, o sea, no malgastar, sino ahorrar. Ni lo he Si está pensado, pero es relacionado. una buena pregunta. Sí, sí, sí. Eso también depende de la persona. O sea, cuando vemos el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, claro, es un sannyasi ejemplar, y cuando Govinda, el sirviente, tenía algo de comer, ahora no me acuerdo exactamente qué era, y se lo ofreció cuando tomaron prasadam, y Chaitanya Mahaprabhu preguntó, ¿de dónde has sacado esto? Y le dice que lo había guardado del día anterior o lo que sea, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu le dice así, oh, you are stocking. El Prabhupada lo pone así en una clase. Oh, estás como haciendo, ¿cómo se dice stocking? To stock something. Tenerlo como en la despensa, ¿no?
acumulado, no lo usas ahora, es para más adelante. O sea, el ahorro es un poco así, ¿no? Tienes el dinero guardado, si acaso, o sí, para necesidades en el futuro. En vez de vivir, como se dice, de la mano a la boca, ¿no? Von der Hand in den Mund leben, ¿no? Se dice, ¿no? De vivir de la mano a la boca. No hay ningún ahorro, nada. Eso es, pues sí, los los tyagis, ¿no? Los completamente renunciantes. Hoy día ni los sannyasis hacen eso. Ellos tienen una tarjeta de crédito y todo. Algunos, como yo, pero hay algunos quizás que ni siquiera, pero luego tiene algún discípulo que tiene la tarjeta. O sea, nadie se escapa, creo. Y no, ¿cómo se puede vivir en este mundo sin? En Vrindavan, en el bosque ahí, como los 6 Goswamis, no hace falta tarjeta de crédito, ni hay aparato para usarlo, aunque en el pueblo de Vrindavan hoy día ya sí. Pero quiero decir que según las circunstancias, ahora hará falta. Y Rupa Goswami, él da el ejemplo que el 25% de su fortuna lo guardó para emergencias. Es un tipo de ahorro, obviamente. O sea, aunque los 6 Goswamis vivieron bajo un árbol, pero cuando tenía el barco lleno de monedas de oro, ahí se explica, ¿no? Que el 25, pues eso es mucho dinero. Pues sí lo pienso, un barco lleno de monedas de oro y un cuarto te quedas para emergencias, esto es como millones hoy día, ¿no? Me parece, no sé si me equivoco. Pero luego lo usó para sacar a Sanatana Goswami de la cárcel, ¿no? O sea, de alguna manera, claro, el punto es que lo vamos a usar para extravagancias o realmente el ahorro para necesidad y como emergencia también es absolutamente permitido. Especialmente en una familia, si uno tiene familia, tiene que cuidar a otros que dependen de uno, entonces tiene que hacer ¿cómo se dice? Las precauciones y sí, ¿no? Hacer los arreglos para que no aparece una cosa y bueno, no hay, ahora vamos a ver cómo conseguimos algo de dinero, vamos a la calle a recibir algún libro para ver si tengo para llevarte al hospital o al dentista, no, eso no es plan. O sea, ahorros, me parece, especialmente para los que están casados, es normal, ¿no? Tenerlos. O sea, tranquilo, si tienes ahorros, no es un pecado, me parece. Creo que todos tenemos ahorros, ¿no? Alguien aquí que no tiene nada, alguna persona tan renunciante, decía, yo también tengo ahorros. No deberías, que no lo digas a nadie, ¿no? Aquí estamos en grupo pequeño. Pero se usa porque luego a lo mejor, sí, en un templo, a lo mejor cuando ya se va acumulando lo doy, o sea, no, tampoco, o sea, en fin, creo que está claro. ¿Alguna cosa más sobre esto? A ver. Sí, Gurudev. A ver. Es porque esto también entra el tema de la alimentación. Y una vez, bueno, me ha pasado a mí, ¿no? De otros que dicen, no, pero come, que es prasán, come, y están excedidos de peso. Y ahí, pero no, pero tomo prasán, están 50 kilos más arriba. No, pero para hablar de eso, que incluso si uno come prasada más de lo necesario y especialmente dame más de esto porque me gusta y come más y más y más, es simplemente complacencia de los sentidos. Va a ser un obstáculo, aunque sea prasada. Ahora, si como es prasada, simultáneamente purifica, o sea, estamos ¿no? en esa situación. Menos mal. Si uno engorda con el prasadam, no es para tanto. Pero no es, sí, no es recomendado, ni para la salud, no, muchos problemas. Alta tensión, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera.
a lo mejor las articulaciones, ¿no? Cuando pesan ahí 100 kilos encima de las rodillas, no es una buena idea. Parama Karuna, dinos. Hare Krishna, Gurudev, reverencias. Jai. Quería consultar con lo que usted explicó de cómo uno internamente tiene que manifestarse y externamente mostrarse, ¿no? Y podría ser un buen ejemplo el de Pundarika Vidyanidhi. Sí. Él era, así que era muy opulento, pero en cuanto a ese pasatiempo. Sí, este no es para imitarlo, cuidado. Fumando una pipa y tener aceite en el pelo, o sea, Pundarik Vidyanidhi es muy especial. Pero en general, o sea, cuando, especialmente los hombres de familia, vamos a decir, ¿no? Que manejan dinero y esas cosas, bueno, Prabhupada habló de externamente uno maneja tantas cosas, gasta dinero, gana dinero, etc. Pero internamente debe ser, como él dijo, una persona autorrealizada, bien situada y desapegada en un sentido. O sea, uno cumple durante un X tiempo con ciertas obligaciones, pero al final no va a ser demasiado difícil desapegarse y retirarse, ¿no? de ese tipo de vida. O sea, la idea es que en la vida, sí, con familia, con opulencia, cierta opulencia, no es hasta la muerte, ¿no? Sino viene un momento, hay que entrar en la vida de Vanaprastha, y Vanaprastha significa tapasya, ¿no? Ya todo se reduce. Para las dos personas, la mujer también, no solamente el hombre, ¿no? Que tiene que ser renunciante. En la vida de Vanaprastha, la mujer también, todo se vuelve todo mucho más sencillo. Entonces, eso es como Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. La misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu para todos los devotos es ser bastante renunciantes comparado con una vida normal y corriente de la gente, ¿no? Eso sí. So, ¿qué más? Así, o sea, estos de las energías, ¿por qué Prabhupada empieza a hablar de esto? Es porque, como él dice, que en el mundo material todos los seres vivientes están bajo el control de la tercera energía. Y luego cita Bhagavad Gita, que Mahatmanas tumam parta daivim prakritim ashritaha. Ashrita es refugio, o refugio, podemos decir, control voluntario. La traducción es bajo la protección de la naturaleza divina, que es la potencia interna. O sea, la entidad viviente, Jivatma, que es, pertenece, o sea, que es la potencia marginal, está siempre bajo control de una de las dos potencias, ya sea la interna o la externa. Ahora estamos bajo el control de la potencia externa, pero la idea es con el cultivo de conciencia de Krishna, con autorrealización, ponerse bajo la protección o control o refugio de la naturaleza interna divina, que lo que lleva a la liberación, y el control de la potencia externa nos obligará a permanecer en el mundo material y a aceptar más cuerpos materiales. Pues eso es sobre, ya estamos donde hemos dejado de leer. Eso es el verso Mahatmanas tumam parta, o sea, los Mahatmas están bajo la protección de la naturaleza interna, divina. Y Prabhupada sigue diciendo, vamos a seguir con el significado. La palabra Mahatma se refiere a aquellos que son compresivos. Broad-minded. Comprensivos.
No, porque es broad-minded. Ah, acá la traducción en español dice comprensivo. Pero aquí pone compresivos. Y Ah, comprensivo, no, broad-minded no es, bueno, puede ser comprensivo, pero es más, ¿eh? Es como de una vista amplia de las cosas. Comprensivo, bueno. O sea, lo opuesto es cripple-minded sin una mentalidad tullida. Tullida, buena palabra, o es muy española. Entonces, ¿lo que es lo opuesto de tullida? ¿Comprensiva? Ok. Se entiende lo que es, ¿no? O sea, las personas de mentalidad tullida, siempre ocupadas en satisfacer sus sentidos, a veces extienden sus actividades para hacer el bien a otras personas mediante algún ismo, tal como el nacionalismo, el humanitarismo o el altruismo. Puede que ellos rechacen la complacencia personal de sus sentidos de otros, tales como sus familiares, los miembros de su comunidad o de su sociedad, ya sea nacional o internacional. En realidad, todo esto es una complacencia extendida. Solo se puede llamar Mahatma o persona comprensiva a aquel que complace los sentidos del Señor Supremo. Creo que está claro, ¿no? O algo sobre esto, porque ahora sigue refiriéndose al verso. En el verso de la Bhagavad Gita recién citado, las palabras Daivim Prakritim se refiere al control que ejerce la potencia interna, o sea, la potencia dadora de placer de la Suprema Personalidad de Dios. Esta potencia dadora de placer se manifiesta como Srimati Radharani o como la expansión de ella, Lakshmi, la diosa de la fortuna. Cuando las almas individuales jiva están bajo el control de la energía interna, su única actividad es satisfacer a Krishna, o sea, Vishnu. Esa es la posición del Mahatma. Si uno no es un Mahatma, entonces es un Duratma, o sea, una persona de mentalidad tullida. Tales Duratma, mentalmente tullidos, son puestos bajo el control de la potencia externa del Señor Mahamaya. Todas las entidades vivientes dentro de este mundo material están en realidad bajo el control de Mahamaya, cuya tarea es someterla a las tres clases de sufrimientos. Adidávika klesha, los sufrimientos que causan los semidioses, tales como las sequías, los sismos y las tormentas. Adibautika klesha, los sufrimientos causados por otras entidades vivientes, tales como los insectos o los enemigos. Y adhyatmika klesha, los sufrimientos causados por el cuerpo y la mente de cada uno, tales como las enfermedades físicas y mentales. Daiva bhutatma hetava, las almas condicionadas sufren diversas dificultades al estar sujetas a estos tres sufrimientos debido al control de la energía externa. Pues mientras seguimos con esa mentalidad tullida, estaremos en esa situación, siempre sometidos a las tres clases de kleshas o sufrimientos. Y no hay manera de superar o evitar o remediar esa situación, aunque toda la humanidad está intentando de hacerlo con el avance de la ciencia, especialmente la ciencia médica. Ahora tenemos todavía la pandemia y el mundo entero sufriendo de esto y parece que no hay manera de pararlo. Ahora ya tenemos que hacernos la idea que va a ser, ya es endémico y tenemos que vivir con el virus
para el resto de nuestra existencia. Y así es. O sea, y también es todo muy relativo, o sea, alucinante. Alemania, ¿no? Un buen ejemplo. Cuando tenían 50 casos de incidencia, que es como semanal, no sé cómo lo calculan, era como el límite. Cuando ya eran 100, era como hacer todo un lockdown y todas las máscaras y esto, lo otro y tal y cual. ¿Cuánto tienen hoy? Ahora. Y está subiendo cada día. 1.700 y pico. O sea, no 150, no 100, ni 200, ni 500, 1.700 y algo. Pero hay que ya aceptar que es así y vamos a vivir con ello. O sea, casi 300 casos nuevos cada día. 300.000 cada día. Bueno, inevitable, al final hay que aceptar, ¿no? Eso es así y hay que hacerse, o sea, arreglar la vida. Pero tenemos que entender que solamente se refiere al cuerpo material, ya sea el físico o el mental, y es algo que para el alma pura, para el alma espiritual, es algo superfluo, no es necesario, pero mientras haya una mentalidad tullida o así mezquina, vamos a seguir aceptando cuerpos materiales uno tras otro. Entonces, toda la idea de esto también, de Uparishamrita, es enseñarnos, darnos alguna herramienta, cómo se puede superar esa situación. Y entonces, estos 6 actividades que aquí se han enumerado son todos obstáculos cuando uno se enreda demasiado, y eso también es muy relativo. Si uno se enreda en cualquiera de estas cosas, automáticamente es algo que nos impide avanzar en la vida espiritual. Y cuando es demasiado, entonces arruina. Pero incluso si no es demasiado, eso tenemos que entender. O sea, esas 6 actividades, aunque aquí se habla de cuando son demasiados, y ya en sí siempre suponen un obstáculo, nos inhiben de alguna manera avanzar en la vida espiritual. Y todo empieza a comer más de lo necesario, acumular más fondos de los requeridos, y ya vamos a poco de a cada uno. Todavía no estamos lejos. Sí, todavía, a ver. Un párrafo más y ya luego es para la siguiente vez. Ya empezamos con el primero, que es comer o acumular más de la cuenta. O sea, el último párrafo, como introducción digo, el principal problema al que se enfrentan las almas condicionadas es la repetición del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. En el mundo material uno tiene que trabajar para mantener juntos el cuerpo y el alma, pero ¿cómo realizar ese trabajo de manera que favorezca la ejecución del proceso de conciencia de Krishna? Todo el mundo requiere posesiones tales como granos alimenticios, ropa, dinero y otras cosas necesarias para mantener el cuerpo. Pero uno no debe acumular más de lo que necesite para satisfacer sus verdaderas necesidades básicas. Si se sigue este principio natural, no habrá ninguna dificultad para mantener el cuerpo, ¿no? O sea, ya aquí ya entra en el primer punto de no acumular más, pero hay una necesidad, ¿no? Uno requiere posiciones, esas cosas que he mencionado, pero hay que tener cuidado que saber, ser conscientes que verdaderamente qué son las necesidades básicas. All right, tenemos 10 minutos más para algo más sobre este tema. No vamos a entrar en algo nuevo. A ver. Si no hay manos, pues podemos terminar.
¿eh? Obviamente, ¿no? Si no hay, no hay. Oh, Ladini, ¿cómo no? También todavía invisible debido a la operación. Sí, Hare Krishna, Gurudev. Me surgió la duda, cuando uno comienza, o sea, el proceso de conciencia de Krishna, uno trae muchos hábitos o cosas así que a veces son innecesarios, pero sostienen, ¿cómo le diría? Sostienen como el diario vivir, ¿no? ¿El qué? Sostienen el diario vivir, o sea, El sostiene. sostienen de algún modo el diario vivir, aunque uno si lo suprime así de golpe como una tajada, uno se ve como expuesto a una situación de mucho estrés, o sea, no lo necesita. Le pongo un ejemplo, el televisor, uno no lo necesita, pero de algún sí, modo... estamos estresados. Sí. Sin ver la telenovela nos viene el estrés encima. Exacto, sin la telenovela turca con los dramas uno no vive. ¿Cuál, la mexicana o la española? O hay Argentina seguro también, no quiero ni saber cómo son. Tiene que ser terrorífico. No, de hecho, sí son terroríficas. De hecho, Gurudev, si la suprimo nomás, no pasa nada. Estás en ansiedad. No he pasado. Sí, cuando se ponen con demasiadas maldades lo suprimo. Pero pobrecita. Si dependemos de esas cosas, cuando no hay... ¿Qué quieres que te diga? Habla con tus hermanos espirituales, cómo superar ese problema. Ya, pero mi pregunta, Gurudev, a ver, Lila Shakti, aconséjanos, ¿qué haces con las telenovelas? ¿Cómo se llama la mejor argentina, la más famosa? Tiene que ser un título... No conozco, no, para mí... Mira, esa es la buena respuesta. No sé de qué están hablando. No, para mí son pura pérdida de tiempo nomás esas telenovelas, nada que ver con... Sí, es verdad. Pero tienen el suspenso, supongo, ¿no? Que, a ver, ¿quién va con quién? ¿Quién mata a quién? Sí, pero son cosas del mundo material. Efectivamente. Que uno ¿cómo le diría? A mí me da temor suspender cosas que luego después me vea como en mucho estrés. Creo que cuando usted me recomendó el que antes tenía tenía las canciones, se vean a las 4 de la mañana en todos los programas del Mangalarati, a mí me pasó que lo hacía, pero de pronto era como que me creaba mucho estrés y tuve que suprimirlo. Creo que yo le dije a usted eso. Creo que fue como en el 2013 o 2014, no sé, que yo le dije a usted eso. Y bueno, y con esto yo voy suprimiendo cosas, o sea, suprimo, pero miro solo informativo y telenovela, pero no sé si cuando uno se da cuenta de que puede suprimir o si eso conviene o no conviene, no sé si hago mal, no sé. Hay que intentarlo, ¿no? Por lo menos, a lo mejor minimizar, no sé cuántos son, porque hay muchísimos por ahí, ¿no? Me imagino. No, son dos nada más. Y una está por terminar. Vendrá otra, seguro. O es como la hidra, cuando se elimina una, salen dos.
Ya. Krishna, Krishna. Pues no sé, intenta, bueno, a lo mejor los devotos tendrían que hacer telenovelas para que haya una alternativa. Si no, pues tienes que analizar por lo menos filosóficamente cómo está todo el mundo en Maya y que no quieres Ya. participar en ello, Ya. ¿no? O sea, Ya. lo malo es cuando uno ve todo esto y hay una cierta envidia que no tienen normalmente mucho dinero o unas mansiones para vivir y no sé, y uno piensa, ay, No, no. me gustaría tener esto, mira este hombre tan guapo que ahora la va a conquistar y ay, No, cómo me gustaría tener el príncipe este, no sé qué. Pues no. no, lo que me atrae son la psicología de los personajes, eso también me atrae. Bueno, entonces conéctalo con cuánta maya es esto. Y ya poco a Sí, poco, sí. al final, el mundo material es de tal manera que no hay nada nuevo. Todo se repite. Entonces al final uno dice, pero otra vez lo mismo, ¿no? Como dice Prahlad Maharaj, Punak Charvita Charvananam. Masticar lo que ya se ha masticado 100 veces, ya no tiene sabor, pero uno, a ver, esta vez quizás todavía saco algo, ¿no? Y no hay en realidad. O sea, Ya. tienes que, con la inteligencia superior, controlar la mente inferior que todavía busca el gustillo por ahí. Ya, Así es, gracias, y Gurudev. así es con todo, no solamente con esto, o sea, cualquier cosa, ¿no? Si cada uno tenemos nuestra pequeña Maya y la cuidamos, que nadie me lo toque, ¿no? Porque es muy querida. Puede ser esto o lo otro, cualquier cosa. Y al final hay que dejarlo, porque hay que dejarlo todo. No solamente las telenovelas, habrá que dejar el cuerpo también, tarde o temprano. Ok, hemos terminado con un buen tema. Gurudev, hay otra manito ahí levantada. Manita, Chandrika Lalita, Hare Krishna. ¿De dónde es? El micrófono. Desde Ya. Coyhaique. Oh, ¿Usted Coyhaique. nos visitó? Sí. Sí, pero ahora, ¿cómo me voy a recordar? Hace ya, ¿qué? 6 años más, ¿no? Ah, yo creo. 8 quizás, no, 8 no. Pero bueno, Coyhaique, sí, sí, en Chile, el sur de Chile. Patagonia, sí. Pues adelante. Bueno, yo quería comentarle a la madre recién sobre las telenovelas. Claro, yo también he pasado por eso. Krishnaizarlo, por ejemplo, leer a la hora de la teleserie, leer el Mahabharata o el Krishna Book. Porque Eso sí es una telenovela, el Mahabharata ya no hay telenovela que va más allá de esto, ¿eh? Es como, cuántas intrigas y asesinatos y engaños y no sé qué, o sea, creo que muchas telenovelas sacan también jugo de esas cosas de la India, ¿eh? Luego lo dan otro nombre, pero la idea, o sea, como digo, no hay nada nuevo, ¿eh? Eso siempre ha existido y siempre va a existir y nosotros siempre nos vamos a sentir atraídos, porque esto de Mahabharata es para la gente que no tiene mucha inclinación filosófica. Son historias y nos gustan las historias, ¿no? Escuchar cómo otros, cómo viven, cómo sufren, cómo disfrutan y no sé, todo eso funciona, ¿no? En esa idea, que somos como observadores de la vida de otros y nos identificamos o no nos identificamos o lo queremos y lo rechazamos, o sea, sí, todo psicología. Mahabharata es una buena alternativa. Y después el Krishna Book. Y de ahí ya puede empezar a pasar al Srimad Bhagavatam y empezar a crecer. ¿Cierto? Bueno, el Bhagavatam tiene sus historias, ¿eh? Sí, sí, el Bhagavatam tiene sus historias también. Sí, también. Entonces, ahora en la teleserie, leer.
Esa es mi recomendación. Bueno, ya tienes una recomendación. Matashi. All right, son las 17:00. Creo que me voy a despedir y seguiremos con el tema de comer demasiado, acumular demasiado en el siguiente. Y empieza con eso. El acumular y comer más de lo necesario también ocasiona prayasa, un esfuerzo innecesario. Seguirá la telenovela. La próxima entrega será el próximo sábado. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami Padesham, Muchas gracias. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, Hari Hari Bol.